Estamos estudiando la palabra de Dios con el tema la Biblia, en el punto o asunto número 4, que es el propósito de la Biblia. El propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra es, como ya vimos, para que el hombre conozca la verdad, para que el hombre crea en el Hijo de Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí se parte la escritura en cuanto al propósito, porque después de que el hombre conozca la verdad, y después de que el hombre cree en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, toda la escritura se vuelve para su propio beneficio, cosa que aquel que no cree en su nombre, cosa que aquel que no conoce la verdad, cosa que aquel que no cree en esta verdad, no le sirve la escritura, porque la palabra de Dios va a ser de gran beneficio, pero para el que cree que este es el libro de Dios, para el que la lea nada más así de simple y seguido, pues obviamente no le va a servir de mucho si es que no cree que es la verdad, si es que no cree en su Jesucristo, si es que no tiene el bendito Espíritu Santo, si es que no ha obtenido el perdón de pecados, si es que no es parte de la familia de Dios, si es que no es hijo de Dios. Porque el propósito de la Biblia es que el cristiano, aquel que cree, el que es hijo de Dios, tenga enseñanza. Dice ahí la Biblia, la Escritura, en la carta de Pablo a los Romanos. Cuando leemos la carta a los Romanos, vemos que todas van dirigidas a los santos. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos que va dirigido a los santos, a los hijos de Dios. Las cartas generales van dirigidas a la iglesia. Es decir, ya la Escritura en este momento, a este nivel de nuestro estudio, es cuando se convierte, que trae beneficio solamente a aquel que ya ha creído, aquel que la ha adoptado como el santo libro de Dios, aquel que ha creído en la verdad, aquel que cree en la verdad y aquel que se ha convertido. Entonces la escritura sigue con ese propósito para con ese ser, para con ese hombre que ha dejado el mundo y que se ha convertido en hijo de Dios. Dice la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y solamente ¿quién va a tener esperanza? Solamente los que creen. Aquel que no cree pues no tiene esperanza, vive sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la carta de Pablo a los Efesios. Y estas cosas que se escribieron antes para la enseñanza de los que no creen, no tiene efecto, porque pues si no creen no les va a enseñar nada, sino todas las cosas que escribieron. Y no nada más hablando del capítulo 69 del libro de los Salmos, como da a entender este versículo en su primera instancia, pero en su sentido general este versículo abarca Antiguo y Nuevo Testamento. Todas las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se han escrito, es decir, para los que somos hijos de Dios, para los que creemos en Jesucristo, para los que creemos esta verdad, para los que seguimos esta verdad, para los que tenemos la esperanza de vida eterna, para los que somos adoradores de Dios, para los que somos discípulos de Jesús, en el sentido de seguir sus pasos, de seguir sus huellas, de seguir su vida. Entonces esta escritura se convierte, todas las cosas que se escribieron se convierte en nuestra enseñanza. Toda la vida de los apóstoles, la vida de los profetas, la vida de los actores bíblicos, se convierte en nuestra enseñanza. Todo lo bueno, todo lo malo que hicieron, toda la obediencia, toda la desobediencia, toda la rebeldía, toda la fidelidad a Dios se convierte en enseñanza para nosotros, porque aquellos errores que cometieron en cuanto a ser rebeldes contra Dios, vemos que tuvieron una consecuencia. Por ejemplo, el caso de Jonás, cuando no quiso ir a predicar a la ciudad de Nínive por su manera de pensar como judío. Entonces no quiso ir, no quiso obedecer a Dios, entonces fue llevado cautivo porque él no quiso obedecer a Dios. Eso nos trae como enseñanza a nosotros de que si nosotros no obedecemos palabra de Dios, podemos ser cautivos y no en un gran pez, sino simplemente que nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras metas en la vida no se vayan cumpliendo, no podamos ir más allá de lo que hemos planeado porque no estamos primeramente obedeciendo a Dios. Y así podemos agarrar mucha enseñanza de todo lo que viene en la escritura. Por eso es para nuestra enseñanza se han escrito, para que, dice la Biblia ahí, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para la enseñanza, para que el cristiano tenga enseñanza, para que la enseñanza bíblica le ayude a tener paciencia. Por ejemplo, dice la Biblia en la carta a Santiago, para que tenga paciencia, para que la enseñanza bíblica le ayude a tener paciencia.
Y dice la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, para tener paciencia nos da el ejemplo de algo tan sencillo, de algo que al menos los que vivimos en el campo conocemos muy bien, cómo el labrador siembra primero lo que es la semilla, espera a la lluvia, espera el agua para que luego esa semilla salga la planta, crezca y dé fruto. Se lleva un tiempo, pero con gran paciencia y con gran amor. Aquel labrador o aquellos que aún cosechamos la tierra, como un servidor que cosechamos la tierra, lo hacemos con un gran amor, porque vemos esa plantita cómo va creciendo poco a poco y tenemos gran paciencia para que al final vamos a ver el fruto de esa planta redituado, pues obviamente en algún tipo de ganancias para uno o para el que siembra. También aquí vemos eso mismo. La paciencia para cuando venga el Señor Jesucristo tiene que ser una paciencia, pero con trabajo, tiene que ser una paciencia con amor. Así como el labrador no nomás tira la semilla, se va a su casa y viene cuando ya esté crecido, cuando ya esté el fruto. No, todos los días asiste, todos los días va, todos los días trabaja. Esa es la enseñanza que nos ha dejado aquí la Escritura, para que veamos cómo tenemos que tener paciencia. Nos deja la Biblia la enseñanza de que tenemos que tener paciencia y nos dice cómo. Y luego nos pone otro ejemplo. Dice aquí Santiago capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo, muy misericordioso y compasivo. Sí, tuvo aflicción, mucha Job, como algo que alguien que no ha tenido tal vez, humanamente hablando, digo, sin poner al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo pues fue el que más sufrió en el sentido humano. Pero después del Señor Jesucristo, pues como Job, todas esas pruebas que sufrió, no nada más Job, digo, también los apóstoles, los profetas, todos ellos sufrieron, ¿no? Pero aquí lo está poniendo lo que es el ejemplo de Job. Me refiero a un ser humano que no esté escrito aquí en la Biblia, a un ser humano que no sea profeta, a un ser humano que no haya sido apóstol, a un ser humano que no haya sido mártir, que solamente fueron los apóstoles, no ha padecido esto o no hemos padecido. Y aún así vemos cómo Job tuvo gran paciencia y cómo no renegó con Dios, por decir esa palabra, cómo no se rebeló con Dios, cómo no culpó a Dios, sino al contrario, dijo unas palabras que todavía laten, están fuertes en la palabra de Dios. Y cuando uno esté pasando por algún tipo de problema, tenemos que recordar a este gran personaje bíblico como lo fue Job y no culpar a Dios. Dice la Biblia ahí en Job capítulo 1, versículo 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos esta paciencia, así debe ser la paciencia del cristiano, porque en ocasiones el cristiano puede suceder de que esté pasando por algún tipo de aflicción dentro de una prueba, esté sufriendo y luego reniegue contra Dios y luego culpe a Dios y luego sea como los israelitas que luego le digan, Señor, ¿para qué nos sacaste de tierra de Egipto si ya teníamos que comer y aquí nos vamos a morir de hambre? Para que no sea rebelde como ellos. Por eso vemos la Escritura que es para nuestra enseñanza. Ahora, uno que no sigue la Biblia, uno que no es cristiano, uno que no es hijo de Dios, uno que no tiene la esperanza de vida eterna, esto ni le viene ni le va. Tal vez no conoce a Job, tal vez no conoce la historia, tal vez no sabe nada. Por eso la Biblia, en este momento de nuestro estudio, el propósito es, cuando hemos pasado, porque el propósito es para que el hombre natural, para que el hombre humano crea la verdad, para que el hombre crea en el Señor Jesucristo, cuando ha creído y se ha convertido, entonces la Biblia es para su beneficio y para que él le enseñe en su vida, en su andar, en su caminar, día a día tenga enseñanza. Y en este momento vemos que para que la enseñanza bíblica le ayude a tener paciencia. Dice ahí Romanos, por la paciencia y la consolación, para que la enseñanza bíblica le ayude a tener consolación y que tenga ánimo en la vida. A pesar de las situaciones complicadas y adversas por las que pueda estar pasando, el cristiano debe tener esta consolación que dice la Biblia. Segunda carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 3.
al versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Y tenemos al Dios de toda consolación, es decir, tenemos consolación en decir, estoy pasando por una tribulación, estoy pasando por una necesidad, por una carencia, por un problema, por una enfermedad, por lo que estamos pasando, pero tengo a mi Dios. El Dios creador es mi Dios y Él me va a consolar. ¿Por qué? Porque conozco la verdad, he creído la verdad y he creído en su Hijo Jesucristo. Y cuando he creído en su Hijo Jesucristo, me he bautizado, entonces soy hijo de Dios. Y cuando soy hijo de Dios, Él es mi Dios. Dios, el creador, me va a ayudar. Dios, el creador, me va a consolar. Dios, el que creó los cielos y la tierra, dio la vida, me va a animar. Y no me va a dejar, porque está escrito en su palabra. Hablando en las cuestiones económicas, dice que nuestra vida debe de ser nuestras costumbres deben de ser sin tanta avaricia. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres en avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si uno está pasando por una situación de carencia económica, de carencia de bienes, algo, pero si tenemos nuestras costumbres a la medida que Dios quiere, dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos esa providencia de Dios. También nos dice Dios que no nos afanemos por las cosas en esta tierra, porque dice allá en el Evangelio de Mateo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pues os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho a vosotros, hombres de poca fe, dice Mateo capítulo 6, versículo 27 en adelante. Tenemos ese consuelo de que Dios es un Dios proveedor, protector, de que no nos va a dejar, de que no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar. Así que tenemos ese consuelo de que no importa la situación por la que estemos pasando, somos consolados, y ese consuelo, que es un consuelo divino, nos anima a continuar. Y luego dice ahí lo que leímos ahí en la carta Pablo a los romanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nosotros, el propósito es de que el cristiano tenga enseñanza, para que la enseñanza bíblica le ayude a mantener la esperanza, porque ya la tenemos. Cuando nos hemos bautizado, cuando nos hemos hecho hijos de Dios, tenemos esa esperanza. La esperanza es la vida eterna, la esperanza es el Señor Jesucristo, la esperanza es el cielo, la esperanza es ver la gloria de Dios, la esperanza es estar con el Señor, con el Espíritu Santo, la esperanza es estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. La esperanza es tener el agua de vida, la esperanza es llegar al árbol de... O sea, todo lo que la Biblia nos menciona, esa es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza está situada en los cielos cuando venga el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. Pero en ocasiones, por el trajín de la vida, por las situaciones adversas que puedan presentarse, la esperanza puede irse de nuestra vida, o puede ir desvaneciéndose poco a poco. Porque entonces tal vez el cristiano empieza a ver más las cosas nuevamente del mundo, las cosas seculares, quiera hacer las cosas por sus propios medios y empiece a depender más de él que de Dios. Y precisamente las escrituras es para que aumente nuestra esperanza y que veamos cómo las personas que vivieron mucho antes que nosotros, hombres de fe, tuvieron esa misma esperanza. Y en esa enseñanza de esos grandes hombres de fe, nosotros veamos y continuemos con esta misma vida. Y que nuestra esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo no desfallezca, sino que esté firme. Esa es la enseñanza que nos deja la Biblia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 9 y 10, dice, por la fe, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así estamos nosotros. Sabemos a dónde vamos, no lo conocemos, pero sabemos que vamos al cielo, pero no sabemos cómo es. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque esperaba, es decir, tenía esa esperanza. Y nosotros también tenemos esa esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y eso nos lo da la enseñanza bíblica. Ahora, para un cristiano, para que tenga consuelo, ánimo, paciencia y mantenga firme su esperanza, pues tiene que estudiar la palabra. Porque aquí es donde está escrito todo lo que pasó, lo que han pasado aquellos hombres que ya están esperando, ya están en la antesala de entrar al cielo. Nadie está en el cielo todavía hasta que se haga el juicio. Eso sería algo ilógico que alguien que ha muerto físicamente pueda decir a alguien que ya está en el cielo. Pues entonces no, entonces ¿para qué la Biblia nos enseña que hay juicio? Va a haber un juicio final donde al final de cuentas unos estaremos en el cielo y otros que no hayan obedecido la palabra pues estarán por decisión propia en el tormento. Pero ahorita no está nadie, pero están en la antesala de entrar a lo que es la promesa de Dios, que es la esperanza, que es la ciudad, que es la nueva Jerusalén, que es el nuevo Israel en el cielo, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad eterna, y esa está en los cielos, y esa es la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo, y esa es la que esperaba Abraham, y esa es la que esperamos nosotros, y esa está fija nuestra esperanza en ello, y precisamente es la palabra de Dios para que nos dé esa enseñanza de mantener viva la esperanza que tenemos de llegar algún día a la eternidad y morar con Dios por todos los siglos de los siglos. Y este es el propósito, otro de los propósitos por los cuales Dios dejó su palabra escrita para que el cristiano tenga enseñanza. Dios les bendiga.